A ver, ya, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces decía que es un gusto saludarles y darles la bienvenida a todas y a todos a esta conferencia con la cual inauguramos el Coloquio de Tesistas 2021. El coloquio reúne 38 participaciones de estudiantes de maestría y doctorado, y los trabajos de tesis son, aunque son temáticamente muy diferentes, muy diversos, a la vez convergen en las 5 líneas de investigación que tenemos en los 2 programas del posgrado. Me parece también que el programa da cuenta de cómo las codirecciones y el trabajo de las y los lectores son interdisciplinarias, ¿no? Y a la vez muestran cómo estamos, bueno, interesados, interesadas en promover estas colaboraciones interdepartamentales y también intrainstitucionales, ¿no? Y prueba de ello es el que tenemos aquí hoy a nuestros ponentes del Seminario de Violencia y Paz del Colegio de México también. Quisiera aprovechar la oportunidad, ya que están acá nuestros estudiantes, de invitarles a que se acerquen cada vez más a la universidad. Estamos nosotros asistiendo al menos 3 veces a la semana los profesores y también la biblioteca está abierta, los laboratorios, en fin. Entonces, pues un llamado un poco a que se vayan acercando cada vez, poco a poco vuelvan, ¿no? A la presencialidad con nosotros y pues las puertas del Departamento de Sociales y Políticas siempre están abiertas. Bueno, una bienvenida muy especial al equipo de investigación del Seminario de Violencia y Paz del Colegio de México. Es un honor tenerlos aquí con nosotros hoy. Iba a darle la palabra a un profesor que quiere compartir un mensaje, pero no ha llegado, entonces en cuanto llegue lo haré. Bueno, titulamos el espacio Temas, abordajes conceptuales y metodológicos en la era digital y pienso que qué mejor manera de reflexionar sobre todo ello a la vez que a partir del proyecto de investigación que se titula Polarización política y redes sociales o cómo el discurso de odio nos confiere una nueva identidad, el caso de Denise Dresser y Beatriz Gutiérrez Mule. Este proyecto, ya me dirán si estoy en lo correcto, pero en mi opinión parte del análisis de la relación entre polarización política y discursos de odio en las redes sociales en México, pero tiene una preocupación más profunda todavía que eso, me parece, que es más allá de analizar los contenidos encapsulados en tweets, busca en realidad identificar y atender las consecuencias que puede tener el discurso de odio en las personas, en los grupos, y en las sociedades enteras. Desde mi perspectiva es un trabajo pionero porque combina varias metodologías, algunas de ellas creo poco usadas en México hasta el día de hoy, para analizar la intersección entre violencias, ¿no? Y creo que esto también es original porque no se analiza un solo tipo de violencia, sino lo que se busca analizar es cómo se cruzan estas violencias, en este caso la violencia política y la violencia de género. Bueno, pues un agradecimiento muy especial a mis queridos y queridas colegas del Seminario de Violencia y Paz, Vale, Marimar, Gabriela, Gaby y Rodrigo, por su participación esta tarde. Me emociona mucho tenerlos aquí. Espero que este sea una de muchas más colaboraciones entre el Departamento de Sociales y Políticas y el Seminario de Violencia y Paz del Colmex y en especial con ustedes. Voy a leer muy brevemente, bueno, rápido sus semblanzas, todas juntas, para luego ya darles la palabra. Pues Valeria Almaguer es coordinadora del equipo de investigación del Seminario sobre Violencia y Paz. Bienvenida, Vale. Marimar Argüelles es mediadora de lectura por apasionada vocación e internacionalista, diplomada en Seguridad Nacional, con maestría en apreciación literaria y escritura creativa. Actualmente estudia un doctorado en investigación literaria. Se dedica a la docencia en diversos proyectos enfocados en la formación de lectores y a la investigación en ciencias sociales. Es maestra de literatura en educación secundaria y docente del programa Islas de Lectura de la UNAM. Colabora también como asesora de redacción del Laboratorio de Odio y Concordia del Colmex. Bienvenida, Marimar. Gabriela Cruz Alonso es egresada de la licenciatura en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. Ha colaborado en diversos proyectos del Seminario sobre Violencia y Paz desde 2020 como investigadora junior y a partir de 2021 como investigadora senior. Actualmente se encarga de la coordinación de investigación cualitativa en el marco del Laboratorio de Odio y Concordia. Y por último, pero no menos importante, Rodrigo Peña. Bienvenida Gaby y ahora bienvenido Rodrigo. Es sociólogo político especializado en legitimidad, delincuencia y gobernanza criminal.
Obtuvo su doctorado en el Instituto de Historia de la Universidad de Leiden, Países Bajos. Estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales y la maestría en Estudios Políticos y Sociales, ambos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador postdoctoral en el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México. Sus más recientes publicaciones incluyen Pizzo Against Pizzo, Extortion as a Legitimacy Practice in Sicily and Michoacán, y en coautoría con Sergio Aguayo, Construyendo la Paz, análisis comparativo de la contención del crimen organizado en Chicago, Sicilia y La Laguna. Pues muchas gracias otra vez y creo que vamos a iniciar con Rodrigo, ¿verdad? Pues nada, muchísimas gracias, Yael. De verdad, para nosotros es un honor y un placer estar aquí. La invitación nos cae de maravilla y compartir la investigación con ustedes, la verdad es que es un lujo. Bueno, si les parece, yo lo que quiero hacer en mi intervención es dar un poco de contexto, sí respecto a la investigación y en un plano un poco más amplio, sobre el proyecto de investigación que da origen a esta investigación en concreto y al trabajo que muy brillantemente hacen Marimar, Gabriela, en su momento Abraham y Abraham Trejo y Rodrigo Gilardi en este momento. Eh, Comienzo entonces con una reflexión que tiene que ver con la labor de la investigación social en violencia y en la construcción de paz. Y comienzo con una reflexión muy pues, académica. Yael, por supuesto, es la gran experta en esto, pero en la forma en la que tratamos de definir la violencia y el impacto que esta definición de la violencia tiene sobre espacios y sobre realidades concretas es de vital importancia. Y lo menciono por una definición de violencia con la que solemos trabajar en el seminario, yo en lo particular, que es la de Hannah Arendt. Hannah Arendt, reitero aquí la relevancia de cómo se construyó este concepto, a mediados del siglo XX, pasada la mitad del siglo XX, en realidad, en el contexto del juicio Eichmann, Hannah Arendt, socióloga prominente del siglo, la invitan como corresponsal del New Yorker a que cubra el juicio contra este oficial nazi. Y la expectativa, por supuesto, mediática e histórica era relevantísima, porque todos esperaban ver en Eichmann pues, al mal personificado, ¿cierto? La historia es más o menos conocida. Eichmann no era necesariamente el mal personificado, era más bien un tipo hasta cierto punto tímido, obediente de los custodios. Y esta reflexión, entre otras, produce en Hannah Arendt una potencia conceptual respecto a qué es la violencia, porque entonces dices que la violencia no es necesariamente ni una pulsión en el sentido más psicoanalítico del término, ni necesariamente un conducto irrenunciable del ser humano, pero tampoco es una persona. La maldad o la violencia que produce la maldad no es necesariamente esta persona en concreto, y en la medida en la que detengamos a esta o a tales personas, entonces contenemos la violencia. La violencia, reflexiona Arendt, es más bien un instrumento ligado a fines. Eh, y la potencia de esta reflexión de la violencia como un instrumento ligado a fines es relevante porque nos permite entonces profundizar sobre los alcances de lo que implica investigar la violencia. Si la violencia es un instrumento ligado a fines, entonces en la medida en la que comprendemos los fines, podemos entender cómo esa violencia es instrumental y cómo ese instrumento tiene una capacidad de articularse en relación a esos fines. Eh, Esta reflexión puesta así en muy grandes términos, la traigo a cuento porque nos permite como entrada de inspiración académica a reconocer que en contextos como el mexicano las violencias se pueden estudiar. Y si se pueden estudiar, se pueden entender. Y en la medida en la que se pueden entender, también tenemos la posibilidad de contenerla. Esta contención supone un sinfín de posibilidades. Nosotros en el seminario la entendemos básicamente como construcción de paz, que es una cuestión genérica, pero que nos permite hacer una investigación aplicada concretamente en los temas de violencia, que a la par de una comprensión del fenómeno o de los fenómenos, de las causas en las que estas violencias se vuelven instrumentales, a ciertos fines, insisto, en esa medida esos fines también pueden ser contenidos, apuntando ahora sí a lo que llamamos una
construcción de paz. Insisto en esta parte porque entonces esta racionalidad se traduce ya en proyectos de investigación concretos que estamos realizando desde el seminario. Por un lado, para entender las causas de la violencia, para entender cómo la violencia responde a causas y esas causas tienen fines concretos, y entonces a partir de ahí incidir en las posibilidades de construcción de paz. Con este marco, el proyecto de laboratorio de odio y concordia del seminario es uno de los varios proyectos que tienen esta inspiración, insisto, de investigar y de luego aplicar investigación para la paz. La diferencia, originalidad y me parece potencia que tiene, sin embargo, el caso del laboratorio es que, a diferencia de otros proyectos y en general la investigación sobre violencia que se ha realizado, esta se concentra en un espacio nuevo, el espacio digital. Antes de ir hacia allá, doy 3 pasos atrás. Mencionaban en mi reseña curricular este artículo que podemos compartir en un momento aquí en el chat. Investigamos a partir de 3 investigaciones distintas, 3 contextos de violencia criminal particularmente intensos, pero 3 contextos en los que a la vez resultaron ser exitosos en la contención de la violencia criminal. No es un éxito completo, porque para que fuera completo tendríamos que tener verdad, justicia, memoria, acceso a reparación para las víctimas, pero lo que, mira, vale, justo acaba de colocar acá. Estos 3 casos son Sicilia, en Italia, finales del siglo XX, principios del XXI, Chicago, en Estados Unidos, la primera mitad del siglo XX, y La Laguna, aquí en México, la región de La Laguna, entre Coahuila y Durango, en la primera mitad del siglo XXI. Son 3 espacios en donde se ha logrado hacer una contención de esta violencia criminal. No llegamos a las respuestas de la contención de manera automática. De hecho, más bien, las investigaciones primero se construyeron dirigidas hacia entender cuáles eran, vamos a decir, aquí hay una frase prestada de Sergio Aguayo, los resortes de la violencia. Y en la medida en la que entendíamos estos resortes, entonces veíamos ahora sí las posibilidades de lo que a la postre ocurrió, contención de la violencia, medidos por variables muy concretas, por ejemplo, la tasa de homicidios. Si observamos la tasa de homicidios, estos 3 casos, en estos 3 periodos de contención producidos por violencia criminal, son absolutamente a la baja. Bueno, ¿cómo lo lograron? La respuesta en un segundo es a partir de redes de paz que se fueron formando de manera incidental, vamos a decirlo, y en procesos largos, en algunos casos de décadas, en otros casos años, pero que estas redes fueron capaces de irse articulando en torno a construcciones de narrativas respecto al diagnóstico del problema, respecto a momentos traumáticos como sociedad, y después en el impulso de políticas públicas específicas dirigidas a la contención de la violencia, de la presión a autoridades, que eventualmente provocó que se sumaran estas autoridades, y en general formas de articulación de construcción de paz. ¿Por qué es importante que se hayan articulado en términos de redes? Porque un hallazgo previo suponía supone explicar más bien, que la violencia a la que estaban respondiendo también estaba articulada en términos de redes. Los grupos criminales concretamente, la Cosa Nostra en Sicilia, la mafia en Chicago y los Zetas en el caso de La Laguna. Entender a los grupos criminales y a los fenómenos de gobernanza criminal, como les llamábamos en este artículo, a partir de redes nos permitió una entrada conceptual muchísimo más potente, porque nos permite, por ejemplo, entender fenómenos de corrupción, de impunidad, entender que este fenómeno criminal ocurre en términos de redes, aun y cuando existe un grupo criminal específico o una mafia o lo que, según sea el caso. Las redes, insisto, permiten explicar la potencia política de estos fenómenos. Y por el otro lado, son las mismas redes las que permiten explicar los fenómenos de contención de la violencia. Entonces aquí ya teníamos 2 elementos. Por un lado, el interés de la investigación aplicada a la violencia como una forma de racionalizar los procesos y como una forma de contenerlos. Y por el otro, las redes como concepto clave para explicar igual fenómenos de violencia que igual fenómenos de contención de la violencia. Vuelvo otra vez al tema del laboratorio, del proyecto de laboratorio de odio y concordia,
porque precisamente está trabajando en redes, pero aquí se mezclan otros dos tipos de redes. Las redes en el sentido más tradicional, redes sociales en términos de personas que se relacionan unas con otras y cuyas relaciones producen un sinfín de circunstancias, acceso a recursos de diferente tipo para quienes están dentro de esa red o exclusión de esos mismos recursos para quienes están fuera de la red, capital social, pues, así como redes en el sentido de la pertenencia o de la lealtad, en fin, la potencia que implica la dinámica de redes. Y redes sociales digitales, en el sentido ahora sí, hablemos de Twitter, hablemos de Facebook, porque entonces estas redes que ocurren, en efecto, en términos digitales, están construyendo una especie de espacio en el que ocurren también formas de violencia. Ahí es donde entra el laboratorio con gran firmeza. Desde hace 10 años aproximadamente, yo recuerdo las discusiones respecto a cómo las redes digitales, eh, sociales digitales, se podrían construir en esta nueva esfera pública, donde lo público se podría potenciar y entonces construiríamos una especie de macro debate, ¿no? En un sentido casi habermasiano, una deliberación masiva, entonces se equipara o se democratiza el acceso a la información y por tanto tenemos mejores recursos y mejores condiciones para deliberar, para discutir. Lo cierto es que eso no ha ocurrido. Lo que sí ha ocurrido es que el espacio, es decir, ha ocurrido en circunstancias específicas, pero no ha sido una democratización pura ni tan idealizada como en algún momento se pensó. Lo que sí ha ocurrido es que las redes digitales, sociedades digitales, se han consolidado como espacios de violencias. Y es justo lo que mencionaba Yael, no es una violencia en solitario, sino son violencias acumuladas que tienen su correspondencia en la realidad real, no necesariamente en la realidad virtual, y que tienen referentes empíricos respecto a la realidad. En el caso, y lo abordarán más mis colegas en la exposición, la forma en la que el machismo, por ejemplo, se traduce en la forma de expresar mensajes de odio, en este caso, de esta investigación, tiene correspondencia con lo que ocurre en las calles y con lo que ocurre en un contexto nacional de feminicidios, etcétera. Es decir, sí es un espacio nuevo que sin embargo no está aislado del espacio físico, pero que es suficientemente, eh, vamos a decirle, fértil para que se produzcan estas dinámicas violentas eh, en, en proporciones igualmente preocupantes, pero también con particularidades interesantes. Ahí es donde necesitamos estudios especializados para esto. Eh, un poco apuntando hacia la investigación en concreto y redondeando este contexto, los tres espacios que mencionaba, donde se redujo la violencia criminal, Sicilia, Chicago, La Laguna, en los tres espacios no existía las redes sociales digitales como las conocemos hoy. En La Laguna ya existían, estamos hablando de 2010, 2014, 15, se termina de consolidar esta red, pero la dinámica de red social digital que tenemos hoy en día, la forma en la que evolucionado en los últimos 10 años es superlativa. En ese sentido es posible afirmar que estos tres espacios que lograron articular estas redes de paz no contaban necesariamente con este nuevo espacio participando tan activamente y tan interactivamente. Lo cual supone que necesitamos nuevas metodologías, en efecto. ¿Cómo hacemos para condensar la cantidad de información, el tipo de información y la forma de presentar la información que tenemos en las redes sociales? Y para entender, por ejemplo, a qué nos estamos refiriendo con discurso de odio, cómo se traduce este odio, cuál es la repercusión, quién está hablando con quién, en fin, un sinfín de preguntas que se pueden hacer. Lo que hemos realizado entonces en el seminario ha sido efectivamente una investigación multidisciplinaria y transdisciplinaria, y sí me atrevo a decir experimental en el sentido de que vamos construyendo sobre el camino. Desde, por ejemplo, un análisis del discurso riguroso, como lo que llega a ser, por ejemplo, Marimar, recuperar la forma en la que las palabras son usadas y reutilizadas, hasta un aspecto cuantitativo, que supone la recuperación de la cantidad de tweets o de retweets, en fin, todas estas dinámicas que producen y reproducen a las redes, hasta un análisis cualitativo. Yo había trabajado mucho en eso, en términos de cómo se contienen los mensajes en términos de contextos políticos específicos circundantes a lo que está ocurriendo, ¿no? Situación del mensaje y de los emisarios.
voy cerrando en este sentido. El laboratorio de Hoy Concordia, del seminario, está generando investigación para un nuevo espacio que además se va reformulando y retransformando en la medida en la que las violencias propiamente también lo van haciendo, tanto en la red social como en la realidad. De tal forma que el objetivo, en última instancia, no es distinto al resto de la inspiración académica y práctica del seminario, entender violencias que nos permitan formular medidas y en general sugerencias y recomendaciones y a partir de la investigación generar una incidencia práctica en la contención de las violencias. Insisto, no es distinto a la inspiración que hacemos en el resto de los proyectos, pero sí es muy original en la forma en la que, en el espacio en el que se está aterrizando esta investigación. Concretamente el documento que estamos conversando hoy se refiere a un ángulo, no es el único que ha trabajado el laboratorio y no es el único que estará trabajando, pero sí es un ángulo muy interesante porque tiene una capacidad de entrar a las violencias desde un punto de vista interseccional muy potente. Nuevamente el tema de género, el tema de la coyuntura de polarización, la forma en la que la polarización ocurre y violencias asociadas con contexto, ¿no? Político propio del momento mexicano y también de la dinámica de violencias que hemos ido evolucionando. Bueno, sin más, agradecer muchas gracias a Yael otra vez por la invitación y que, por cierto, estas investigaciones se han nutrido también de un comité académico de expertos, expertas, entre los cuales Yael se encuentra, y daría entonces paso a mis compañeras para que ya entremos a la discusión sobre concretamente la investigación de este caso. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Pues creo que no sé quién va primero, si Marimar o Gaby. Yo voy primero. Muchas gracias, Rod. Muchas gracias a él. Voy a compartirles mi pantalla. Ok, ahí la ven todos. Sí se ve. Ok. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a él por invitarnos aquí a hablar sobre el último texto del proyecto. Pues sin más, voy a hablarles un poco de qué es el laboratorio de Concordia. Desde un principio nos pusimos como meta realizar análisis sobre la polarización y la incidencia que tiene la polarización en la emisión de discursos de odio en redes sociales, especialmente en redes sociales. Desde un inicio nos hemos abocado al desarrollo de metodologías mixtas porque las vamos adaptando a cada caso. Como no hemos podido utilizar la misma para todos los textos que hemos escrito, que ahorita van en 11, con miras a publicar 2 más antes de que termine el año. Una especificidad de por qué nos centramos sobre todo en analizar la red social Twitter es debido a que son bastante permisivos con la API. A diferencia de otras redes sociales, Twitter te permite llevar a cabo un análisis profundo de lo que se comparte en su plataforma, cosa que por ejemplo Facebook no permite. Y cuando llegamos a intentar analizar otras redes como Instagram o Telegram, las dificultades se hacían como incluso más grandes. Entonces es por eso que en la última entrega nos centramos en Twitter sobre todo. Durante la jornada electoral 2021, el laboratorio trabajó 10 textos diferentes sobre temas bastante variados, como tuvimos uno sobre análisis de discurso sobre la campaña de Samuel García. También analizamos el uso de redes sociales por parte del movimiento Frena, especialmente su uso de Telegram por la poca regulación que hay en ese servicio de mensajería instantánea. Tuvimos un análisis sobre el caso de Anabel Hernández, que, bueno, por mucho tiempo se la asoció como una figura cercana a la 4T y dentro de las comunidades en redes sociales, sobre todo en Facebook, había como
como en los grupos pro Cuartate una gran aceptación y simpatía hacia ella, pero fue muy notorio que a partir de que ella publicó un texto donde se llegaba a criticar parte de la política pública que ha venido haciéndose desde el gobierno federal de este sexenio, todas estas comunidades que estaban a favor de Anabel y que incluso se llamaban como grupo a favor de Anabel Hernández, se voltearon completamente, como evidenciando que pues la simpatía no era por ella ni por su trabajo, sino por la ubicación en el polo donde la tenían a ella como una figura que estaba a favor del polo en el que ellos mismos se reconocían. También trabajamos violencia política en Sonora, el caso de Salgado Macedonio en Guerrero y el uso de las redes sociales. En general creo que son temas interesantes que también podrían dar como un poco de luz en caso de que estén interesados. Ahorita estamos trabajando en realizar una comprobación de cámaras de eco a partir de análisis de 2 tweets de cada polo. Les puedo adelantar que uno de los tweets es del presidente Andrés Manuel López Obrador y el otro es de Lili Telles, en torno a la polémica que tuvieron sobre la asistencia del presidente al Senado a principios de octubre. Está en miras a publicarse pues este mes, el mes de noviembre, y también tenemos como, y para que se den cuenta como la línea que se viene trabajando desde el laboratorio, estamos retomando todos aquellos temas que dan cuenta de la polarización política severa que existe en México. Y aunque parece como una línea única, en realidad es amplísimo, porque podemos llegar a cualquier tema de los que han venido sonando como en los últimos 3 años, pero intentamos abocarnos a los temas más cercanos para que pueda haber como incidencia cuando se publiquen y llamen la atención, porque si retomamos algo que pasó a inicios de sexenio, pues puede que sea interesante académicamente, pero para mucha gente como de a pie y medios de comunicación, pues realmente no es tan relevante porque ya están como insertos en esta lógica de que la polarización se ha acentuado durante el sexenio y pues prácticamente puedes encontrarlo en cualquier tema. Otro tema que estamos pensando cómo trabajar es sobre el clima de antiintelectualismo que ha sido muy notorio desde ciertas instituciones del Estado mexicano durante este sexenio, incluyendo los ataques y recortes a CONACYT, lo que acaba de pasar en el CIDE con el director, las referencias las últimas 2-3 semanas a la UNAM, así como otras universidades privadas a las que también se les ha hecho referencia recurrentemente en las mañaneras. Pero bueno, sin más, pues paso a una brevísima hoja de ruta sobre cómo construimos la metodología para realizar nuestros análisis de caso. Generalmente partimos de identificar un tema que nos interese y a partir de esta elección de caso podemos empezar a elegir como perfiles que nos puedan servir para contrastar lo que estamos viendo dentro del caso o tweets específicos. Por ejemplo, en el texto que trabajamos sobre Dresser y Müller, lo que escogimos fueron perfiles. Pero, por ejemplo, para la siguiente entrega que estamos trabajando sobre comprobar polarización política severa a partir de 2 tweets, primero elegimos los tweets a partir de un tema más grande y a partir de ahí fuimos construyendo cómo íbamos a realizar el análisis cuantitativo y cualitativo. Una parte muy importante del análisis que realizamos tiene que ver con la identificación de los perfiles de lo que estamos recuperando, como quiénes son, ahondamos en su pasado personal y académico, en dado caso que cuenten con él, así como su relevancia para uno u otro polo. Dicho de otra manera, ¿cuáles son las razones para la centralidad de estos personajes en el debate? Y en el caso de Dresser y Müller, llegamos a la conclusión de que gran parte de por qué había como una aferración tan grande a insultarlas y a robarlas y mandarles comentarios es debido a cómo ambas están insertas como en la lógica colectiva. Como a Dresser no se le entiende solo como una académica, una analista política, una internacionalista, una profesora investigadora, sino que debido a sus críticas y a ciertas acusaciones de cercanía con sexenios anteriores, sobre todo panistas,
se le asocia como una figura que es enemiga pública de la Cuarta T y a la que se le ataca como sin importar lo que diga o lo que no diga. Y del lado contrario, la figura de Mueller también es bastante similar, al igual que Dreiser también es académica, pero ella ha intentado mantener un perfil público pues mucho más gris, como más alejado de la prensa y del foco mediático, y al mismo tiempo ella también recibe una gran cantidad de insultos. Y parte de nuestra elección de caso de estos dos personajes se basó en que podían ser ampliamente contrastantes, por el hecho de que Dreiser, por un lado, tuitea muchísimo, tuitea a diario, comparte como parte de su producción académica, y por el otro, Gutiérrez Müller casi no tuitea. Como durante el tiempo que recuperamos tweets, ella no tuiteó ni una sola vez. Entonces tuvimos que ir adaptando la metodología para ver cómo analizar con estas particularidades de caso para cada una de sus dos cuentas, y llegamos a la conclusión de que no íbamos a analizar como las respuestas a los tweets que ellas pusieran, sino en general las respuestas donde se les arrobara. Como primera cuenta, cuando escribes un tweet puedes arrobar varias cuentas, escribirlas y recuperamos todas aquellas que mencionaran a Dreiser o a Mueller como la primera cuenta de su tweet a quienes están respondiendo. Y bueno, la muestra de tweets sobre este texto se recuperó entre el 1 y el 22 de julio de este año, con un total de 8.200 tweets. En la muestra recuperamos la mitad, 4.100, en respuestas a Emil Dreiser, y la otra mitad en respuestas a Beatriz Gutiérrez Müller. Dentro del texto dividimos el análisis en tres grandes partes. Aquí se lo pongo 2 puntos porque el segundo se refiere a los dos segmentos en el texto. Ahorita les voy a explicar por qué. Durante la primera sección del análisis en el texto, utilizamos una biblioteca de Python que se llama Análisis de Sentimientos en Español. Este es un algoritmo que fue creado a partir del análisis de una multiplicidad enorme, así millones de sitios web en Internet, y se iba construyendo como una base de datos a partir de la cual se clasificaba mediante deciles qué tan agresivo o no agresivo es un texto específico. Entonces lo aplicamos a los tweets recuperados, y a partir de eso se le asignó un valor específico en deciles. O sea, el primer rango es 0, el segundo rango es 0.01 a 0.10, y así hasta llegar al 1. Entre más cercano al 1, menos agresivo era, y entre más cercano al 0 fuera, más agresivo era el texto del Twitter que estábamos analizando. También realizamos una comprobación manual para intentar dar con falsos positivos. Fue una labor medio titánica porque pues es una muestra grande y que pues tiene más contenido. Algunas cosas pues son bastante agresivas, es algo pesado de leer personalmente, aunque no se refieran a ti. En ese sentido, como pudimos empatizar un poco con qué sentirías si te llegaran como esta cantidad de mensajes durante un mes, aunque no fueran dirigidos a ti personalmente. Y bueno, mediante lo que obtuvimos de estos valores de los 10 deciles, realizamos varios gráficos que ahorita voy a pasar a enseñarles, pero antes me gustaría ir un poco adelante, 3 pasos adelante. A partir de los resultados que tuvimos, también realizamos un discurso cualitativo y cuantitativo a partir de los deciles, de los 10 deciles que habíamos recuperado y los 8.200 tweets clasificados en estos deciles, y identificamos los hashtags insultos más frecuentes en el conjunto de tweets más cercanos al 0. Ok, entonces pasaré a la siguiente. En esta gráfica solo incluimos los tweets que estuvieran en la mitad más agresiva de la muestra. Pero esta mitad más, la mitad de los deciles más agresivos de la muestra son en total casi el 95% del total de los tweets entran entre los más agresivos.
Es un número pues bastante fuerte que fue el dato más recuperado por varios medios de comunicación sobre el texto. Voy a pasar a la siguiente. Aquí podemos ver cómo la mayoría de los tweets más agresivos de estos 5 deciles, donde hay mayor negatividad en los tweets, la cantidad más grande es la más cercana al 0. O sea, nos dice mucho que casi 2.000 de los tweets dirigidos a Beatriz Gutiérrez Müller de una muestra de 4.100 y 1.600 de los tweets en el rango 0 hacia Denise Dresser de un total de 4.100. O sea, son cifras bastante altas. Para Gutiérrez Müller es casi el 50%. Para Denise Dresser es aproximadamente el 40.21. También graficar de esta forma para el texto nos sirvió bastante porque, aunque puede parecer un poco difícil de leer así a primera vista, bueno, con el texto se va haciendo mucho más pedagógico. Espero poder verbalmente en este momento poder expresar tal cual lo pusimos en el texto, pero por ejemplo aquí podemos ver que el segundo rango con mayor cantidad de tweets dirigidos a Beatriz Gutiérrez Müller fue el segundo decil más con comentarios o insultos más violentos, con 740 en la columna de 0.01 a 0.010. Y en segundo lugar, para Denise Dresser fue la columna del 0.41 al 0.50. Aunque esto puede parecer muy abstracto, en conjunto lo que nos está diciendo es que Beatriz Gutiérrez Müller recibe más comentarios negativos, y dentro de estos comentarios negativos, estos son incluso más negativos que los dirigidos a Denise Dresser, porque Dresser tiene casi el 24% de su distribución está hacia la mitad de los deciles, mientras que la carga, todas las filas rosas que representan los comentarios, los tweets hacia Müller, están todos más cargados a la derecha. Entonces, en conclusión, esto nos dice que ellas no solo reciben más comentarios agresivos, sino que son más agresivos cuando los contrastamos en lo particular con los recibidos por Denise. Y bueno, paso a la siguiente. Anteriormente les dije que a partir de los deciles y de la información que habíamos recabado a partir del análisis de sentimientos, hicimos análisis de hashtags y análisis de insultos. Aquí estamos graficando los 20 hashtags que tienen más frecuencia en los tweets más negativos de la muestra. Decidimos solo utilizar los deciles del 0 a 0.5 porque solo en esos deciles teníamos casi el 95% del total, entonces iba a ser bastante representativo de la muestra en su totalidad y no cambiaba mucho cuando lo graficábamos con el 100% de la muestra. Aquí no, el realizar nubes de palabras con hashtags podría parecer puede que no le veamos el punto en un inicio, pero a nosotros y con la metodología cualitativa, intentando realizar una especie de análisis de discurso, nos sirve para ver qué tipo de temas está recuperando la gente que insulta a una u otra, ya sea Denise o ya sea Gutiérrez Müller. Esta nube de palabras es sobre los tweets dirigidos a Beatriz Gutiérrez Müller y podemos ver que muchos de los hashtags que se ocupan van referidos no a ella, sino al presidente López Obrador. Lo que es bastante curioso porque nos da una idea del tipo de mensajes que son y cuál es su objetivo. En general encontramos que entre los mensajes a Müller, la mayoría de los mensajes más agresivos dirigidos a ella tienen el afán de atacar, criticar o desprestigiar a su esposo, pero también en segundo lugar, en cantidad numérica, muchos de ellos eran apelativos ya fuera a ella o al hijo que tienen en común el presidente y Beatriz Gutiérrez Müller, lo que es bastante preocupante porque nos dice que en el debate público polarizado incluso pueden hacer referencia a menores de edad en afán de atacar a uno u otro o a otro polo. Y bueno, no sé si algunos tengan un poco de contexto sobre eso, pero cuando llegó a hacerse popular cierto apelativo que se usaba en contra del menor de edad, que es hijo de Gutiérrez Müller, como ella salió como en prensa y
en Twitter a pedir que por favor a los niños no los metieran, pero pues con justa razón, porque no hay razón alguna para que en afán de criticar las políticas públicas de la presidencia de la República o cualquier otra que sea asociada con la Cuarta T, se esté haciendo referencia como a familiares o familiares menores de edad de los políticos a los que están refiriendo. Y bueno, respecto a la nube de palabras de Denise Dresser, podemos ver que es justo lo contrario a la nube anterior, como si bien hay algunos mensajes como que hacen referencia a AMLO, como AMLO enfermo mental o el que está justo arriba a la derecha, que no leeré por cuestiones personales, que estamos en un foro académico, pero bueno, aquí lo estamos transmitiendo. También hay como mensajes que dicen AMLO el mejor presidente del mundo, o hashtag actualizados, se refiere como que asumen que la gente que lea personajes como Denise Dresser, como no están como muy conectados con la realidad. También hay como, por ejemplo, más abajo, críticas a Aristegui o demás. En general, de los hashtags que recuperamos de Dresser, concluimos que la mayoría no estaban respondiendo a su actividad pública ni a su labor profesional. Y que cuando se llegaba a ser agresivo contra ella, no estaban respondiendo a sus posiciones políticas o a sus expresiones en Twitter, sino que solamente eran respuestas a partir de que a ella se le identifica dentro de un polo, como una figura fuerte dentro del polo anti-Cuarta T. Y, ok, el último que estoy incluyendo aquí está en el texto también. Aquí hicimos una nube de palabras solo con los insultos como que más se repetían en el rango más agresivo de la muestra, en el decil 0.00. Podemos ver que son palabras como expresarlo, bastante fuertes, como fuera de lugar en un debate sobre política mexicana. Realmente como esto nos da una idea un poco, un reflejo sobre pues el nivel de apelativos y expresiones, groserías que se usan en su contra. Fue particularmente preocupante encontrar expresiones que pues categorizamos como violencia de género, debido a que hacen referencia pues a temas como sexualidad, pero utilizándola como insulto en contra de una u otra. Lo encontramos en ambos casos. En general, la conclusión después de realizar el análisis de hashtags y el análisis de insultos fue que, bueno, a ninguna de las dos se les ataca por su contenido, en cambio sí se les agrede por su identidad, ya sea como mujeres, como pudimos ver con los insultos que pues podrían bien ser categorizados como violencia de género en la nube de palabras anterior, por su condición como profesionistas y académicas, también como figuras públicas, pero particularmente por el hecho de ubicar a Dresser como una figura anti-Cuarta T y a Müller como una figura pro-Cuarta T debido a su condición de esposa del presidente Andrés Manuel. Y bueno, una conclusión como bastante obvia, bueno, al menos para nosotros que estuvimos trabajando el texto, es que la presencia de polarización política severa es bastante clara cuando nos referimos al debate entre ambos bloques. De nuevo, volvemos a reiterar que casi el 95% de los tweets que reciben ambas usuarias es de mensajes negativos y que son bastante preocupantes porque pueden fungir como las expresiones más agresivas, como discursos generadores de odio. Y bueno, lo que ya les venía adelantando, que Gutiérrez Müller recibe no solo más comentarios, sino que los que aluden a ellas tienden a utilizar un lenguaje más negativo, de acuerdo al algoritmo de análisis de sentimientos. Algunas notas breves sobre los aportes que creemos que están surgiendo a partir de lo que venimos trabajando desde el laboratorio. Parte del trabajo que estamos haciendo acá, nos gustaría que fuera utilizado
para promover la regulación de contenidos en plataformas, particularmente a partir del contexto nacional existente, donde domina la polarización política severa. Tuvimos una reunión con el equipo de Twitter México para América Latina, y parte de sus impresiones, respuestas, comentarios sobre el texto, nos dieron, ¿cómo decirlo? Personalmente a mí me resultan bastante preocupantes, porque nos dieron a entender como que ellos Twitter no aboga por la regulación de contenido como otras redes sociales, por ejemplo Facebook, debido a que quieren respetar lo más que se pueda la libertad de expresión, pero al mismo tiempo esto hace que no tengan como algoritmos entrenados, o tal vez no entrenados, pero que tengan algún equipo de personas que se encargue de estar regulando pues la conversación pública, sobre todo cuando se tratan temas como la política mexicana. Y nos comentaron que a menos que alguien reporte los tweets que son problemáticos, ellos no van a hacer nada por quitarlos o por encontrarlos o por sancionar a sus usuarios. Y esto pues nos pareció bastante preocupante para el equipo, porque significa que están poniendo la responsabilidad en las víctimas. Literalmente como les están pidiendo que se echen, como le den lectura a todos los tweets donde se les está insultando, donde se les amenaza, porque pese a que en esta muestra no recuperamos ningún tweet que tuviera que ver con violencia física o amenazas de muerte o similares, pues sí hay, por ejemplo, hace unos meses, Denise Dresser publicó un texto sobre que en el pasado había recibido amenazas de muerte, que incluso se llegaron a materializar en amenazas mientras ella estaba haciendo sus compras en un supermercado de la Ciudad de México. Entonces, creo que parte de lo que nos gustaría señalar desde el proyecto es que hace falta una mayor voluntad por parte de las empresas de redes sociales para combatir el problema. Y esto termina siendo pues una especie de círculo vicioso, donde a mayor polarización hay un mayor engagement por parte de los usuarios con la red social. Como si tú estás muy metido en esta lógica de estar respondiendo al polo contrario porque tú estás de acuerdo con el tuyo, las interacciones terminan como llamando más la atención, consiguiendo más likes, consiguiendo más respuestas, y la gente del otro lado termina como metiéndose en esta misma dinámica, y al final la discusión como va creciendo como una bola de nieve, donde a fin de cuentas no se encargan de regular el problema por el hecho de que atraen más usuarios, como más tráfico en la red social, y a largo plazo pues esto beneficia. Entonces tenemos ahí como esta parte, un dilema moral sobre que las empresas no quieren regular como a conciencia este tipo de temas, porque pues les beneficia que haya una mayor cantidad de usuarios y una mayor cantidad de interacciones, y al mismo tiempo como recuerdo una de las críticas que leí al texto era que pues entonces ¿qué sugieren? Como ¿quién debería regular esto? Como debería hacerlo el Estado. Eso nos puede llevar como a atentados contra la libertad de expresión. Deberían hacerlo las redes sociales, pero ¿cuáles serían los criterios? Y termina complejizándose como bastante, porque tendrían que ser como regulaciones probablemente por parte de las redes sociales, pero situadas a contextos nacionales. Y sería una labor titánica. Entonces, bueno, gran parte de las conclusiones que me gustaría ahondar es que necesitamos compromiso no solo por parte de las instituciones, ya sea empresas, gobierno, academia, organizaciones de la sociedad civil o ONG, sino también como hacer conciencia en los individuos y intentar como ir por esta vía de la educación sobre la responsabilidad que tenemos de los comentarios que emitimos en redes sociales, porque no todo puede cargársele como a esta parte de lo legal y de la sanción y del punitivismo, sino también como intentar hacer que las personas utilicen los espacios el espacio digital de una forma más responsable, que ayuden a construir espacios democráticos fuertes también en la virtualidad.
Y bueno, otro primer aporte que creemos que se está construyendo desde el laboratorio es pues, hasta ahorita hemos trabajado como metodologías bastante experimentales. Esperamos que a partir de estos textos como más gente se anime a realizar un análisis con metodologías mixtas para estos temas. Nosotros ahorita estamos trabajando, y ya se los venía adelantando un poco antes de que empezara la sesión, en la creación de un nuevo algoritmo. Vamos a intentar replicar el algoritmo que utilizamos aquí sobre análisis de sentimientos, pero construyendo un diccionario propio de palabras y apelativos que se usen para el contexto mexicano, concretamente, la polarización en el contexto mexicano. Por ejemplo, así de repente se me ocurre como chayotera, chayotero. Si lo expresas en cualquier otro país de habla hispana, como no les va a significar nada, no van a entender como qué significa, qué implicaciones tiene, quiénes lo expresan, en qué contexto y a quién se lo expresan. Pero en cambio, muchos mexicanos identificarían a la primera lo que significa y qué implicaciones tiene que se le diga reiteradas veces en miles de tweets a una periodista o un periodista en México. También otras conclusiones que ya no puse en la lámina anterior, pero bueno, mientras continúe la polarización, personajes como Beatriz Gutiérrez Müller y Denise Dresser seguirán recibiendo ataques, como no hay forma de evitarlo. La única apuesta segura sería intentar disminuir esa polarización, pero termina siendo difícil cuando gran parte de esta proviene de canales oficiales e institucionalizados del Estado. Por ejemplo, en las mañaneras hemos visto que reiteradas veces se hace referencia a decir como tal o cual periodista, tal o cual medio está en mi contra y solo comparten como cosas que critican mi gobierno o el movimiento para afectarme, y terminan aumentando la polarización y el desprecio hacia esos medios, hacia esos periodistas, reporteros, etc. Y bueno, por último quisiera retomar un poco el punto que había dicho Rodrigo Peña durante su intervención. Creemos que parte fundamental de ese trabajo es que para combatir el odio es necesario identificarlo y entender sus mecanismos de acción, así como su anatomía, cómo está funcionando, a partir de qué lógica, qué consecuencias tiene, cómo se expresa, y a partir de ahí, pues poder combatirlo efectivamente. Y creo que de mi parte sería todo, Yael. Muchas gracias, Gaby, qué interesante. Muy interesante, híjole, sí, mucho por pensar, pero ya abriremos un espacio para preguntas. Ahora le damos la palabra a Marimar. Gracias, Yael. Bueno, yo me quisiera concentrar en parte en cómo formamos nuestro marco contextual para poder definir, ¿no? Porque sabíamos que era un estudio polémico, sabíamos que era un estudio que iba de alguna manera a despertar muchas opiniones en contra en cuanto a en qué se basan, que además fue un poco lo que pasó, ¿no? Incluso lo que pasó desde Twitter, ¿a qué le están llamando ustedes? ¿Por qué es violento? ¿Por qué le llaman discurso de odio y demás? Entonces, para nosotros había dos conceptos que era muy importante definir y tener claro como parte de un marco conceptual en el que íbamos nosotros a hacer este análisis, y uno era la polarización, ¿no? Como tal, la polarización política, y acabamos de alguna manera considerando que en realidad a lo que nos habíamos estado refiriendo como polarización política, en realidad nosotros queríamos hablar del fenómeno de la polarización política severa, ¿no? O sea, en un régimen democrático la polarización política es una cuestión neutral, ¿no? Es un concepto neutral en el que es además incluso positiva porque te permite medir de alguna manera tu sistema de valores con respecto al sistema de valores de alguien que está en un punto antagónico ideológicamente contigo, político, social, en fin, ¿no? Entonces, a partir de ello, buscamos un concepto que fuera el que realmente nosotros nos parecía que podíamos identificar con la realidad política mexicana, y pensamos en que sí, que había una cuestión de polarización política severa, y utilizamos una definición en el que lo conceptualizamos como un proceso en el que
de alguna manera la sociedad sí se empieza a alinear cada vez más a lo largo de dos dimensiones únicas, ¿no? Y la moderación que puede existir en medio tiende a desaparecer y cada vez más la gente percibe y describe al otro en términos de nosotros versus ellos, ¿no? Una de las características de la polarización política severa es que construye emociones y se define a partir de emociones de antipatía hacia la facción a la que no pertenece la persona, ¿no? Entonces empezamos a generar identidades sociales en ambos polos que dificultan el consenso, que además de alguna manera estigmatizan y en ese sentido, consideramos que alientan los discursos de odio, porque estamos hablando de dos fenómenos diferentes. Por un lado, la polarización política severa y por otro lado, el discurso de odio. Una de las cosas que a nosotros nos interesaba era estudiar cómo si realmente en Twitter, en las redes sociales, estos dos fenómenos y en la realidad mexicana, estos dos fenómenos convergen, porque puede existir polarización política y no discurso de odio, puede existir discurso de odio sin que necesariamente haya una polarización política. Es decir, no son mutuamente incluyentes. Y nos interesaba por eso formar un marco en el que pudiéramos analizar por un lado la polarización política y por otro lado ver la convergencia que tiene con el discurso de odio. Y bueno, evidentemente cuando hay una polarización política severa, la intolerancia derivada de los enfrentamientos es desencadenante de un clima de violencia, ¿no? Y consideramos también, a mí el tema, cuando me presentabas, pensaba yo que suena bastante esquizofrénica la presentación que se hace de mí, entre dos mundos que parecieran totalmente opuestos y que ando brincando de uno a otro, y sí, sin lugar a dudas hay algo de esquizofrenia al respecto. Sin embargo, estoy convencida del poder de las palabras, ¿no? Y que de alguna manera el discurso de odio sí es la antesala de la violencia. Y creo que el siglo XX es pródigo en ejemplos al respecto, en muchos sentidos en los que no me quiero detener, pero me imagino que todos podemos pensar en algunos, ¿no? Sin embargo, definir el discurso de odio es difícil porque no hay una conceptualización estandarizada a nivel mundial, ¿no? Y porque sí, de alguna manera, hablar de discurso de odio ha chocado muchas veces con la idea de la libertad de expresión y con limitar la libertad de expresión que, bueno, todo el mundo considera que es, por lo menos durante el siglo XX y el XXI, una de las grandes conquistas de la ciudadanía. Entonces, lo que queríamos era tener una definición muy clara de discurso de odio que nos permitiera a nosotros decir, en este análisis que estamos haciendo, sí consideramos que hay discursos de odio. Entonces, número uno, pues tomamos obviamente la definición de la Organización de las Naciones Unidas, en donde la define como una cuestión de lenguaje, lo cual es muy importante, ¿no? Una forma de comunicación de palabra, sea por escrito o sea en la oralidad, que utiliza lenguajes peyorativos o discriminatorios en relación a un grupo de personas o a una persona, basándose en quién es, ¿no? Es decir, en relación prácticamente, porque además sí hay mucho discurso de odio, sobre todo en cuanto actualmente islamofóbico y desde luego xenófobo y demás, pero toma en consideración religión, origen étnico, factores migratorios, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género, lo cual para nosotros fue un factor decisivo e importante para hablar de esta interseccionalidad, ¿no? Y finalmente queríamos saber también qué tanto hay estas definiciones y están dentro del contexto de las redes sociales, que aunque no son un fenómeno reciente, sí siguen imponiendo cada vez más pues nuevos retos, ¿no? Entonces buscamos a una organización que se llama Derechos Digitales América Latina, en donde señala que para llegar a una definición justamente en este tema es necesario considerar, en primer lugar, que haya incitación al daño en cualquiera de sus formas, que sean violencia, hostilidad o discriminación. Y en segundo lugar, que incluya
la presencia de determinados grupos sociales o demográficos que por cualquier razón se encuentren dentro de una situación de vulnerabilidad. Mucho de lo que discutimos Gaby y yo, y en su momento con Abraham también, es que uno de los grandes riesgos del discurso de odio reside en que, aunque mucha gente lo tilda de algo meramente discursivo, y además hemos escuchado entre las críticas que hemos recibido un poco así como, pues ni modo, es lo que te toca por ser mujer en una sociedad machista, o lo que te toca por pertenecer a una comunidad lésbico, gay, o lo que sea. Es un poco como la cuota que tienes que pagar, ¿no? Pero pues déjalo pasar, no te enganches, no digas, cuando estamos convencidos de que puede trascender el lenguaje hasta poner en riesgo la integridad física y psicológica de individuos y colectividades, y que en esa medida representa un peligro para las sociedades contemporáneas y sobre todo para una sociedad que quiere desarrollar principios democráticos, ¿no? Entonces, eso para nosotros era importante. Ahora, yo también me adelanto un poco en estos temas, así como Gaby lo hacía, con respecto a lo que estamos viendo en otros estudios, y es que una de las cosas que vemos es que, y creo que en ese sentido, nos presenta muchos retos con respecto es decir, como decía yo, discursos de odio ha habido, pues, siempre, ¿no? Podemos encontrar discurso de odio en la Ilíada, para ser más claros, ¿no? Tal cual. Sin embargo, las redes sociales, yo creo que una de las cosas que tienen es que nos presentan nuevos retos por la audiencia potencial que se alcanza en un muy corto plazo. Y porque incluso, por ejemplo, esto que dice Gaby, y sí también me quisiera detener un momento en las políticas de Twitter, pero en un momento dado, tú como víctima puedes denunciar la presencia de un discurso de odio en una red social específica o a partir de un tweet, y se puede bajar ese tweet. Sin embargo, no necesariamente eso consigue eliminar el discurso de odio en todo el espacio cibernético, ¿no? Es decir, puede seguir activo en otro lugar. Entonces, esa posibilidad, pues sí, nos parece que de alguna manera llama a ciertas regulaciones. Por otro lado, y justamente nuestro trabajo empieza con una cita literaria además al respecto, es que las redes sociales, como lo que ocurre muchas veces entre las masas, dan una sensación de anonimato e impunidad. Entonces, un internauta puede ser mucho más propenso a verbalizar ideas, ¿no? Que no expresaría en una situación a lo mejor presencial como tal. Entonces, evidentemente hay una falta de conciencia del efecto y la implicación que tiene hacerlo en redes sociales, y de ahí la gravedad y las consecuencias que puede llegar a tener diseminar y darle clic, ¿no? Algo porque nos parece que, por decir algo, y yo lo he escuchado, que nos parece gracioso, nos parece ingenioso las palabras que se utilizan, ¿no? Para etiquetar, en el caso de Gutiérrez Müller y en el caso de Denise Dresser, despersonalizando además, ¿no? Pero como de repente puede parecer incluso ingenioso, es muy fácil darle un clic en medio de este anonimato y en medio de que hay como no sé cómo decirlo, pero como una despersonalización ilusoria de la realidad en las redes sociales, lo cual nos lleva a que muchos de quienes inician un mensaje que pueden ser perpetradores de odio, sí están en una cuestión de un activismo virtual tal vez y no se involucran en acciones o en relaciones sociales directas. Sin embargo, como el ejemplo que ponía Gaby, pues sí, hay una cuestión de acoso sufrida por las víctimas. En este caso estamos hablando de dos víctimas muy visibles, que a lo mejor además pertenecen a una élite que les puede dar cierta protección,
pero la irresponsabilidad en la viralización de este discurso es que no cualquier otra mujer tiene ese acceso, o no cualquier otra periodista que no tiene la visibilidad que tiene una de estas personalidades, una de estas académicas. Entonces, en ese sentido, cuando vuelvo a lo que decía yo de Twitter, la política de Twitter, la verdad es que es un galimatías, ¿no? Porque hablan por un lado pues de decir que de alguna manera ellos permiten incluso por aquí tengo como lo dijo alguien entre ellos, defienden el derecho a insultar. Sin embargo, dentro de sus políticas, ellos incluyen algo a lo que le llaman un perfil abusivo, ¿no? Entonces, un perfil abusivo, la verdad es que es una generalidad subjetiva enorme, porque consideran que dentro de un perfil abusivo no permiten, es decir, bajarían algo que consideraran que son injurias, epítetos abusivos o alusiones sexistas. Si ustedes revisan las nubes que Gaby nos acaba de presentar, podemos considerar que todo dentro de esas nubes puede ser considerado injurias, epítetos abusivos o alusiones sexistas. Incluso hablan de cualquier epíteto que despersonalice a alguien. Y digo, lo voy a decir en voz alta porque estamos en un espacio académico y cerrado, pero como sopilota no se puede considerar un epíteto que esté despersonalizando a alguien, ¿no? Entonces, se vuelve un galimatías porque nosotros sí permitimos los insultos, pero no permitimos los epítetos abusivos. ¿Qué es eso? Es una subjetividad absoluta, porque de alguna manera, como Gaby señalaba, de esta polarización y de este enganchamiento que hay en las redes sociales, las compañías sí se ven retribuidas en el número de usuarios que crecen, es decir, sí de alguna manera les hace más grueso el caldo. Y eso hace que también haya una permisividad y una idea de, pues nosotros además bajamos algo si consideramos, si alguien denuncia. Y ahí yo creo que hay dos cuestiones que mencionaba, me parece que las mencionó Rodrigo, pero que son muy importantes. Y yo con esto cierro porque creo que estamos ya sobre tiempos, ya como para entrar a otra charla. Pero yo creo que hay dos cuestiones que al menos nosotros abogamos desde el Laboratorio de Odio y Concordia. En mi opinión, sí debe perseguirse penalmente, ¿no? Esta forma de acoso en redes sociales y sobre todo, yo creo que debemos de repudiarlo socialmente. Y pues creo que me quedo con eso. Muchas gracias, Yael, muchas gracias a mis compañeros del Laboratorio de Odio y Concordia y a todos ustedes por estar aquí esta tarde. Ay, gracias, Marimar. Yo creo que la esquizofrenia es esquizofrenia interdisciplinar. Eso es lo que es, está padrísimo que... No, mira cómo la importancia que tiene que el equipo tenga una experta en lenguaje, ¿no? Porque ahorita nos diste una clase. Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo creo que podemos abrir, gracias a los tres y también a Vale que está acá, como parte del equipo, yo creo que podemos abrir la sesión para preguntas. Yo tengo 1,000,000, pero pues le quiero dar oportunidad a los estudiantes y a Ricardo que está acá. Ricardo, vas. Ok, sí, pues muchas gracias, muy súper interesante y muchas felicidades. Yo tendría dos preguntas y una tiene que ver más con cuestión metodológica y otro con otro caso de estudio que mencionó Rodrigo, que no es precisamente en el que nos presentaron hoy con mayor profundidad. Pero en cuanto a la cuestión metodológica, este tipo de métodos puede ser muy útil para muchos de nuestros alumnos, tanto de maestría como de doctorado. No sé si tengan algunos otros ejemplos de la aplicación de este enfoque y qué temas han investigado y qué otras cosas se pueden hacer, ¿no? Haciendo este tipo de
investigación no sé, esto es etnografía digital, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? Bueno, sí es bien, si no, ¿no? De uso de análisis de redes, de discursos en redes sociales, ¿no? Y lo segundo, con lo que comentó Rodrigo, y esto también es por un interés personal, entiendo que Rodrigo dice que las redes sociales fueron fundamentales para explicar, son fundamentales para explicar la disminución de la violencia en estos 3 casos de estudio que han investigado, más recientemente el caso de la comarca lagunera. No sé si Rodrigo pueda un poco explicar sí, las redes sociales, pero qué tipo de redes, cómo interactuaron esas redes y cómo llevaron a disminuir la violencia. Creo que el caso de La Laguna es interesante, no solo por el caso en sí, sino porque puede traer lecciones para otras regiones del país, ¿no? En donde ahora la situación está muy grave y para quienes conocemos la región nos damos cuenta que, hagan de cuenta que hace 8 años la ciudad era una y 8 años después la ciudad, hagan de cuenta que es otra, ¿no? No reconocerías cómo era la ciudad en aquel momento, cómo era, más allá de los indicadores, ¿no? Que digo menciono. Entonces no sé cómo se puede explicar esas interacciones entre las redes. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Pues no sé si quieran responder ustedes. Yo tengo una reacción también a lo de métodos, pero no sé si Gaby o Marimar quieran ustedes reaccionar a eso y luego ya yo me sigo también con el tema de lo de redes. Sí, Rod. Realmente como en las primeras 10 entregas que hicimos en el marco de la jornada electoral, teníamos como 10 semanas hacia el día de la elección y esa fue una de las razones por las que decidimos hacer un análisis semanal. Literalmente durante este periodo íbamos seleccionando como temas de política mexicana que eran polémicos en ese momento e intentábamos buscar como con qué situarlos y a partir de ahí ir construyendo como metodología particular para cada caso. Realmente si tuviera que decir como cuál, o sea, como qué tipo de aplicaciones tiene cada uno, tendría que irme uno por uno porque pues son metodologías como muy diversas que se construyeron específico para cada caso, pero algunos temas que me vienen a la mente en este momento y si Rod, Vale, Marimar pueden completar con alguno otro que se acuerden, hicimos, por ejemplo, uno sobre el discurso polarizante de Samuel García durante su campaña en el estado de Nuevo León. Cómo Samuel utilizaba, o su equipo de redes sociales utilizaba como ciertas palabras intentando apelar como a esta idea de los políticos de antes y los políticos de ahora, como los cuales encabezo yo, y que sí somos diferentes, como a ese tipo de política vieja que era como extremadamente corrupta, que estaba aliada con el narco, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, eso lo construimos a partir del análisis de los posts. En esa ocasión utilizamos como la información que te da Facebook Ads y hicimos una suma de cuánto fue lo que gastó Samuel en total en promover como esos mensajes polarizantes y parte de las conclusiones tuvieron que ver con que el equipo de Samuel, porque dudo que Samuel lo hubiera hecho personalmente, le metía más dinero como de su presupuesto de campaña a los mensajes más polarizantes que a otro tipo de mensajes que tenían que ver como con propuestas de su gobierno y demás. Como esos casi no les invertían en publicidad en Facebook, pero a los otros que eran polarizantes, bastante. Hubo otro texto sobre el caso Frena. Frena es como un movimiento bastante curioso porque, bueno, personalmente como yo los pienso y me dan como un poco de miedo, pero cuando hicieron como su plantón en el Zócalo, que se hizo con carpas vacías, o sea, te dice mucho como que hay dinero detrás, pero no precisamente que hay mucha gente apoyando el movimiento. Y me acuerdo que estaba como en ese momento, como ese tema en boga, decidimos recuperar pues parte de su presencia digital en redes sociales y encontramos que más que nada tenían como grupos de Facebook, pero grupos de Facebook gigantes, como de 250,000 de personas, donde hacían difusión de
realizamos análisis de discurso del tipo de contenido que se publicaba y la mayoría eran como teorías conspiracionistas y como insultos al presidente, a la cuarta T, pero como bastante, ¿cómo decirlo? Con un contenido bastante alto de racismo, clasismo, misoginia. Y como en Facebook sí hay regulación de ese tipo de contenidos, tal vez no tan perfecta, pero al menos existe, a diferencia de Twitter. Gran parte de la discusión de Frena se la llevaban a grupos de Telegram, donde no hay regulación alguna. Puedes decir lo que quieras y no hay forma como de que esos mensajes se bajen, como imaginen un grupo de 200 o 300 personas donde están compartiendo propaganda antivacunas y cosas similares y sigue arriba, como y nadie puede hacer nada. Como ese texto fue bastante interesante en ese sentido. También realizamos contrastes sobre los cambios de comportamiento digital hacia Anabel Hernández a partir de que comenzó a hacer crítica con la cuarta T. O un análisis de discurso, y ya no tanto como solo textual, de lo que se compartían desde las redes sociales de Salgado Macedonio, y cómo Salgado Macedonio y su equipo habían creado como una red como bastante amplia de páginas en Facebook que según estaban divididas como en las regiones de Guerrero y que decían que estaban a favor de él, como Tierra Caliente a favor del gobernador Salgado Macedonio, y así como con cada una de las regiones. Pero por ejemplo en esa ocasión nos saltó bastante, como dudo mucho que esto sea como creado orgánicamente, como que la gente de Tierra Caliente haya decidido poner Tierra Caliente por Salgado Macedonio y que luego las otras 6 o 7 regiones replicaran exactamente las mismas palabras, solo cambiando el nombre de la región. Entonces, por ejemplo, en esa ocasión nos dio mucho pie a pensar que pues, no se trataba de páginas orgánicas con gente verdadera atrás, sino que probablemente tendría que ver como con estructuras partidistas de Morena en el Estado y que estaban hechas como específicamente para impulsar su campaña electoral. Como en esa ocasión incluso checamos como en qué momento fueron creadas las páginas, quién era responsable de pagar la publicidad en caso de que se utilizara detrás de esas páginas, porque hay un candado en Facebook que no te permiten comprar publicidad a menos que alguien se haga como responsable legalmente de las consecuencias que pueda tener como la publicidad. Entonces, por ejemplo, cuando checamos quién pagaba la publicidad de Samuel García, era un perfil personal de Samuel García, entonces sabes como que puedes ahí rastrear desde dónde está proveniendo el dinero, porque se paga mediante tarjetas de débito, crédito, etcétera. No sé si Rod, Marimar, recuerden, ¿vale algún otro tema del que les gustaría? Pues, yo recuerdo el de Abel Murrieta. Ay, perdón, Rodrigo. No, adelante. Recuerdo el que hicimos también sobre Sonora, cuando el asesinato de Abel Murrieta y la declaración de Burs, y el de racismo, que lo que tomamos también como base fue un tuit de Tenoch Huerta, ¿no? Sí. Y donde además salió algo muy interesante porque fue en el marco del perdón que pidió López Obrador a la matanza de los chinos en Coahuila. Y la verdad fue bastante violento ver las respuestas de algunos y compararlo con la actualidad. Sí, yo nada más, y casi que resumiendo, la verdad es que, digamos, en función del tipo de red a la que nos acercamos, y que sea virtual, incluso que sea real en el sentido más no virtual del término, se va adaptando la metodología, y eso ha supuesto que en realidad lo que nos ha permitido esa flexibilidad o plasticidad metodológica, pues es el concepto de red. Con esto vinculo con tu pregunta, Ricardo, y que es muy buena en efecto. El hallazgo en los 3 casos, Sicilia, Chicago y La Laguna, es que se construyó una red de paz, podríamos llamarla genéricamente, que tiene las mismas características en los 3 casos. ¿Cuáles son las características? Que está compuesta por 6 actores que eventualmente se convierten en 7. Estos 6 son académicos, intelectuales, think tanks, ONGs, sociedad civil, colectivos de víctimas
empresarios, organizaciones de fe o religiosas, en algún sentido, periodistas y por ahí me está faltando uno, creo que ya los dije todos. En cada caso va configurándose diferente la forma en la que cada uno de ellos se va sumando. Por ejemplo, en La Laguna, la suma de los empresarios fue fundamental. En el caso de Sicilia, el periodista, el caso de un periodista es el que detona un poco los orígenes del movimiento antimafia. Pero lo que sí sabemos es que son estos 6 actores y después logran lo que llamamos un consenso que es suficientemente capaz desde el punto de vista político de sumar al 7º actor, que siempre es funcionarios públicos tomadores de decisiones. Generalmente gobernantes locales, pero también jueces, magistrados, es ahí la entrada. Y también encontramos que la construcción de estos 3 movimientos de red se da en 3 momentos. Primero, un momento que llamamos de coexistencia, que básicamente se genera como una suerte de fenómeno de gobernanza criminal, donde el grupo criminal local tiene la capacidad política y también de red de sostener su poder y el fenómeno propio de gobernanza criminal. Después un punto de quiebre, generalmente por eventos traumáticos. En el caso de Sicilia, por ejemplo, los asesinatos de los magistrados Falcone y Borsellino, en La Laguna, el caso de Piedras Negras, etcétera. Y este momento también es suficientemente fuerte como para generar una narrativa común respecto a cuál es que es algo que sugería Marimar en términos de las acciones que se podrían hacer en redes sociales, generar un consenso respecto a, lo apunté por aquí, repudio social, por ejemplo. Cuando el repudio social es consenso, esto ocurrió, digamos, en estos 3 casos. Y después un tercer y último momento que tiene que ver más bien con iniciativas propias de contención y a veces se traducen en, desde elecciones, por ejemplo, en Sicilia se elige a Leoluca Orlando, que es el primer, digamos, presidente municipal en el caso siciliano, abiertamente antimafia. En el caso de La Laguna, también la fuerza de los colectivos de víctimas se traduce en acciones concretas por parte del gobernador en su momento, pero son 3 momentos que en algunos casos son 20 años, en otros 30. La gran pregunta que nos estamos haciendo en este momento en el seminario, con proyectos muy concretos como los del laboratorio, es si podemos desde la academia y desde el ejercicio académico propiciar estos ciclos de construcción de paz. Sabemos que la academia toma y tiene un papel fundamental en estos trayectos. Queremos propiciarlos con la mayor deliberación e intencionalidad posible. Muy interesante, fascinante, la verdad. No sé si los estudiantes tengan alguna pregunta en lo que a lo mejor se animan. Yo tengo una que, a ver, no sé si espero ser coherente. No estoy segura si sí hay una correspondencia entre lo que refleja Twitter y la realidad de las calles, como decías, Rodrigo, porque pienso, y puedo estar equivocada, como hipótesis, que las redes sociales le dan ese micrófono a estas posturas extremas que decía, creo que fue Marimar, que por el anonimato, etcétera, o sea, no hay rendición de cuentas, ¿no? Por el otro lado están estos actores, ustedes llaman en el texto, los llaman robots humanos y robots, ¿no? Los bots. Entonces, también esos están replicando ciertas posturas. Entonces, el espacio que se ve en la gráfica que presentó Gaby, digamos, los tweets que se acercan más al punto 5 y del punto 5 al 1, que empiezan a bajar en intensidad, se empiezan a volver positivos, digamos, quizás no, o sea, ese espacio está muy reducido en las redes, es un 5% de los tweets, pero en las calles es mucho más que eso. O sea, ¿hasta qué punto, digamos, lo que ustedes están analizando en redes sí corresponde a la realidad en las calles? Aunque por supuesto entiendo que las tasas de feminicidio, ¿no? La misoginia, el machismo, o sea, que todo eso sí está presente, pero no sé si las redes sociales son necesariamente un espejo, ¿no? De la realidad en las calles. Esa sería una pregunta que tendría yo para ustedes. Otra cosa que no sé, no es que me incomoda, sino que no tengo una respuesta,
es cómo saber cuál es la intencionalidad detrás, ¿no? Porque el contenido del tweet ustedes lo detectan muy bien, pero ¿cómo saber la intencionalidad detrás? ¿En qué medida podemos realmente identificar eso, no? A lo mejor llegas a un grupo que está promoviendo un discurso de odio y ese sí, y sabes quién lo financia, pero a lo mejor muchos otros no, y lo único que puedes hacer es inferir a partir del discurso la motivación o la intencionalidad. En ese caso, el reto que decía Marimar, ¿no? En relación a Twitter es que qué es lo que se va a censurar o no censurar, ¿no? Porque si no hay una intencionalidad o digamos de incitar a la violencia, ¿no? De causar un daño, de discriminación, etcétera, pues no lo puedes censurar, ¿no? Porque, pero pues a lo mejor no se puede demostrar eso. Es como que la intención del genocida, a lo mejor no la puedes demostrar, ¿no? Y la otra parte son las consecuencias, o sea, a nivel como de teoría, me suena muy convincente que el discurso de odio va a ser muy nocivo y es muy perverso, pero ¿en qué medida empíricamente podemos demostrar esa causalidad entre lo que se dice en las redes sociales, ¿no? Y de nuevo, los efectos en la realidad de las calles, ¿no? No sin eso, digamos, minimizar el daño que puede causar la violencia simbólica, la violencia discursiva. Entonces, bueno, esas son dudas que me surgen, claro, de un extraordinario estudio, ¿eh? Nada más, no sé qué piensan al respecto y no sé si los estudiantes tengan más preguntas. Bueno, en caso de que surjan más preguntas ahorita, pues voy a intentar dar un poco de respuesta a tus inquietudes, Yael. Sobre si es un espejo de la realidad o no, la misma pregunta nos hizo un miembro de Twitter América Latina, de la oficina de Twitter para América Latina y el Caribe. Como parte de su argumento era, o sea, sí, están viendo como lo peor de lo peor, pero no quiere decir que esto sea reflejo del todo que se está expresando, por ejemplo, en todos los tweets de Twitter México publicados, no sé, este mes o el mes que utilizamos para el análisis, julio de 2021. Dentro del equipo lo estuvimos platicando y parte de nuestra respuesta era que puede que sí no sea un reflejo del total de la sociedad, pero al mismo tiempo el total de la sociedad no está como inmiscuida en temas de política. Como hay una, incluso en un contexto tan polarizado como el que actualmente se vive en México, como no todas las personas están como a favor o en contra, como de forma férrea de uno u otro polo. Y creemos que parte el problema que significa que en redes y en el debate sobre política pública sea tan dominante como esta polarización es que justamente no da cabida a esas posturas como intermedias, esas posturas grises, que pueden ser como tan críticas de la Cuarta T como tan críticas de los actores anti-Cuarta T, ¿no? Porque pues justo tenemos como esta escala de grises donde en realidad no es que uno u otro polo tenga la razón, sino que de parte de ambos ha habido como actitudes políticas, acciones cuestionables, y gran parte de esa, es que ni siquiera creo que sean como posturas como grises, o sea, son posturas que matizan como todas las particularidades de lo que se está viviendo en este momento en México, y justo no tienen cabida, porque dentro de cada polo, cada vez que hay críticas a ellos, y por ejemplo ha sido como muy notorio con el polo pro Cuarta T y como esta parte del partido en Morena, que cada que alguien les dice como, oigan, esto no estuvo bien, como está mal que hagan tal o cual cosa, ellos dicen como, no, seguro tú eres como fan del PAN, PRI, PRD y por eso nos estás criticando. Como la polarización como dentro de la lógica partidista está como tan inserta en su mente que ellos ya no pueden ver como la crítica que proviene no del otro polo, sino de como todos los ciudadanos que están fuera de esta lógica de polo. Entonces creo que aunque no sean un espejo de la realidad como mexicana tal cual, sí son un espejo de la realidad concreta como de los políticos que están tomando las decisiones, que están discutiendo en el Senado, que
Sí, o sea, creo que a esa primera pregunta, esa sería como mi respuesta. Sobre la intencionalidad de los mensajes y cómo saber como la intencionalidad detrás de cada uno, creo que es bastante difícil. Como, o sea, creo que incluso cuando la gente, como en esta lógica polarizada, expresa mensajes, muchas veces no están conscientes de cuál es su intención detrás de lo que están escribiendo. Como a veces la respuesta es tan emocional, tan visceral, que no pueden como llegar a dimensionar, y no sin restar como agencia a los individuos como que están con una cuenta personal en redes sociales. Pero sí que termina siendo como tan apelativo, ya no como a verdades prácticas de, por ejemplo, si un político se equivocó o no, o si una ley nueva, una propuesta de ley es cuestionable o no por X o Y razón, terminan haciéndolo como entendiéndolo como todos los que están en contra es porque están en contra de nosotros, y entonces yo voy a reaccionar visceralmente porque en realidad ninguno de ellos tiene como una razón para criticar como nuestras acciones o a nuestras políticas de Estado o a nuestros políticos. Entonces, pues creo que la intencionalidad sería pues algo bastante subjetivo de consolidar, porque aún analizando como cada cuenta, como de forma manual, e intentar ver como qué tipo de contenido, además del tweet que encontramos por el que localizamos esa cuenta, están compartiendo, pues no sé, o sea, como hay muchas pequeñas aristas y como detalles de cada una de estas cuentas que podrían ayudarnos a entender como cuál es el objetivo de lo que están escribiendo. En el nuevo texto que estamos trabajando para demostrar polarización en dos polos, justamente intentamos hacer como utilizar una metodología nueva que involucra como a partir de las respuestas, por ejemplo, al presidente, digamos, eran como 1.500 respuestas, 1.500 usuarios. Nos metimos como a los perfiles de cada uno de ellos y recuperamos los últimos 3.500 tweets para ver de estos cuáles eran más agresivos y así poder empezar como a identificar a esas cuentas que sistemáticamente son agresivas y que puedes comprobar que sistemáticamente son agresivas contra el mismo polo, y podemos calificarlas como ya como pro cuarta T o anti cuarta T, pero es a partir como de una comprobación manual que, o sea, a fin de cuentas creo que recuperamos un total de 5.5 millones de tweets de dos respuestas. La respuesta que hicimos, que recuperamos a los tweets a un tweet concreto de Lili Telles, y la respuesta a un tuit concreto de AMLO sobre el mismo tema, que fue lo de pues su confrontación respecto a si el presidente iba a ir al Senado, ¿no? Creo que sí podríamos saber la intencionalidad hasta cierto punto, por ejemplo, con esta estrategia cuantitativa de la que les estoy contando, pero al mismo tiempo, pues, me parece que sigue siendo relativa y que seguramente se le escaparán como algunos casos, algunos usuarios, porque a fin de cuentas es como esta cifra y la cantidad bruta de cuántas de sus interacciones son insultos hacia tal polo, cuántas de sus interacciones son insultos hacia el otro polo. Y respecto a la última, creo que la última respuesta se conecta bastante bien con la última pregunta, con mi respuesta a la anterior. ¿En qué medida podemos hablar de lo que se dice en redes y lo que hacen las calles? Creo que sí, retomaría lo que ya dije, que puede que esto no sea como reflejo de la discusión a nivel nacional o de lo que se piensa a nivel nacional de los 130 millones de mexicanos que hay en este país, pero sí que esta lógica que estamos viendo aquí es la regla dentro de los altos círculos de la élite política mexicana, y que eso debería ser lo que nos importe sin minimizar las posturas del resto de la sociedad. Muchas gracias, Gaby. Esta parte de sistematicidad creo que es bien, ¿no? ¿Qué tan sistemático puede ser un contenido, ¿no? Muy importante. Gracias. A ver, veo que ahora sí tenemos, a ver, hay dos preguntas. Bueno, vi que Jenny, no sé si sigues acá, habías levantado la mano. Sí, buenas tardes. Hola, Jenny. Bueno, muchas gracias. Interesante escucharlos con este proyecto. Tengo una inquietud más en el marco teórico que explicó ahorita Rodrigo.
y es precisamente con la noción de violencia. Veo que lo relacionan directamente con la construcción de paz. Yo estoy, digamos, un poco más, bueno, con la construcción, digamos, la violencia desde la concepción de Hannah Arendt, casi no estoy familiarizada, pero sí estoy un poco más familiarizada con digamos, con la escuela de construcción de paz española, ¿no? Y que retoman, digamos, un poco a Galton. Entonces, desde Galton, antes de hablar de violencias, se necesita hablar de conflictos. Entonces, para que, digamos, que los conflictos no se vuelvan violencias, pues hay que regularlos y hay que tramitarlos. Entonces, aquí me gustaría preguntarles si ustedes han considerado, aunque digamos el discurso que ustedes han analizado desde el discurso de odio de las redes sociales, etcétera, digamos, ahí se ve directamente la violencia simbólica y la violencia discursiva. Pero en términos, digamos, de conexión con Galton, ¿ustedes han consideran, digamos, generar, para llegar a los procesos de paz, tramitar más los conflictos que directamente la violencia? Pues digamos que esa es mi inquietud. Yo puedo hacer una reflexión al respecto. Es muy interesante porque, digamos, esta aproximación de Galton en términos de diferenciar los tipos de violencia, en efecto nos permite, en casos de estudios como este, ver cómo operan formas particulares de violencia, como la simbólica o la discursiva en estos casos. El tema y la relevancia de lo de Arendt tiene que ver justamente con la pregunta que hacía Yael recién, que tiene que ver con la intencionalidad. Y ahí está la complejidad a la que se refería Gaby también, porque pregunta Yael, ¿cómo entender o cómo saber cuál es la intencionalidad de estos mensajes violentos y de la violencia que contienen estos mensajes? Y la complejidad de resolverlo supone la dificultad de reconocer los fines en la lógica de Arendt, es decir, no sabemos cuál es la intencionalidad porque necesitamos racionalizar los fines. Si entendemos los fines a los que responde, vamos a decir, el ejemplo que dio Marimar de Sopilota, ¿no? O la forma en la que ciertas palabras se regeneran en este contexto específico de violencia digital, como el caso de chayotera o chayotero. Chayote es quien recibe algo del gobierno, pero de pronto si uno le tira al gobierno también es chayotero, entonces ya hay una reformulación ahí, pero claro, la reformulación tiene una dimensión pues lingüística, discursiva, pero tiene también una dimensión de intencionalidad justamente. Entonces, digamos, la ventaja operativa en términos teóricos que nos permite la aproximación con Arendt, y que esto es en el proyecto de laboratorio y en general en los proyectos que realizamos en el seminario, nos redirige necesariamente a que cada vez que nos acercamos a formas específicas de violencia, necesariamente tenemos que tener un ojo a los fines a los que responden esas violencias, a las intencionalidades en ese sentido. Claro, el tema de construcción de paz, y ahí estoy totalmente de acuerdo, no es automático. En realidad, ni siquiera estamos francamente listos para construir un aparato teórico en términos de la construcción de paz. Lo que sí tenemos son referentes empíricos que nos hacen suponer, que nos hacen reconocer que en casos prácticos, en la medida en la que entendemos cómo se vinculan la violencia como instrumento con estos fines a los que responde esa violencia, las intencionalidades, etcétera, en esa medida se han logrado articular redes de paz. Estos tres casos que les comentaba son pues nuestro faro, la verdad. Tenemos otros que nos están también inspirando, que son mucho más micro, movimientos sociales específicos o ejercicios de academia de investigación práctica para la paz, estudios de negociación, por ejemplo, negociación para el conflicto, cosas por el estilo. Es decir, la aproximación de Galton no estamos rechazándola de ninguna manera. Lo que estamos haciendo, lo que estamos agarrándonos en la medida de lo posible en las investigaciones, es a mantener un ojo en las violencias y otro ojo en los fines que responden esas violencias
de tal forma que nos permita tener la brújula afinada para que las violencias no ocurran en términos abstractos. De otra forma nos desborda, incluso es una razón hasta operativa, porque ya es, o sea, uno abre el periódico y tienes un catálogo de violencias formidable en este país. Es más una reflexión que una respuesta, pero más o menos por ahí. Muchas gracias, muy interesante el intercambio. Tenemos por último, yo creo, bueno, a menos que alguien se anime, una pregunta de Marcela. No sé, Marcela, ¿la quieres? Ah, no, tenemos una mano más levantada. Muy bien, qué padre. Marcela, no sé si la quieres hacer o yo la leo. Gracias, doctora. Pues sí, la leo. Muchas gracias, en primer lugar, por las diferentes charlas, estas pláticas, temas muy interesantes. Justo tengo dos preguntas. Una es si puede haber una regulación a Twitter que llegue como resultado de algún acuerdo entre múltiples naciones. Y un poco en este sentido, ¿cuál sería el primer paso para ayudar a regular el contenido de Twitter? Gracias. Pues leí la pregunta desde hace unos minutos y lo único que puedo pensar es que hace falta voluntad política. Realmente como pensando que la regulación resulte de instituciones gubernamentales o en este caso del Estado mexicano, pues haría falta que haya un interés en regular como esta materia. Ha habido países donde sí está regulado, por ejemplo, en este momento puedo pensar Corea del Sur, que tiene como consecuencias legales para el caso de ataques como en redes sociales. Creo que la traducción del concepto no es como difamación tal cual, pero sí contra el hecho de como decir cosas contra una persona que se compruebe que no son ciertas o que están atentando contra sus derechos personales. Y por ejemplo, aquí yo lo vería muy difícil, para empezar por esta cuestión de que es ¿cómo decirlo? El actual sexenio ha como instrumentalizado la expresión de esta polarización política y le conviene como a largo plazo con fines electorales, como se vio, por ejemplo, con la última elección, que antes, o sea, justo lo que vimos en los 10 textos que realizamos en el marco previo a la jornada electoral fue que había aumentado como la polarización comparado con el periodo del año no electoral. Como entonces, y ni siquiera se ha instrumentalizado solo como por parte de Morena y de la Cuarta T, sino como por todos los partidos. O sea, ya es la estrategia que utilizan todos y cada uno de ellos. Entonces yo vería como muy poco interés de parte de ellos y intentar regularizar algo que se ha instrumentalizado institucionalmente. Entonces, sí, mi respuesta sería que el primer paso es voluntad política. Quizá en otras naciones sí la haya, pero al menos para el contexto que estamos analizando acá, me parece que estamos como muy lejos de llegar a eso. Gracias, Gaby. Gracias. Muy buena la pregunta también. Y creo que Marimar quería agregar algo a esto. Sí, yo sí quisiera agregar algo porque yo creo que una de las cosas, es decir, yo sí creo que hay que encontrar límites y un límite que hasta este momento no se ha puesto es que atañe al aspecto de la dignidad de las personas. Al honor de las personas y desde luego también de colectivos. Y yo creo que de ahí nace una buena ponderación, ¿no? De cuál debería de ser este límite. Y respondiendo un poco a una pregunta anterior sobre justamente si es representativo o no es representativo, yo no sé si es representativo cuantitativamente hablando. Sin embargo, no hay textos sin contextos, ¿no? Entonces, los discursos de odio que nosotros vemos que se producen en las redes sociales no son un vacío, no es un mundo aparte. De alguna manera, son un reflejo de un contexto sociocultural. A lo mejor sí, en este caso podemos decir que hay una élite política polarizada y yo creo que parte del riesgo estriba justamente en la irresponsabilidad, ¿no? De estas élites que sin más polemizan en las redes sociales y que además, como decía Gaby, lo cierto es que políticamente es muy redituable,
¿no? Tanto polarizar como lanzar un discurso, porque ganas espectadores, ganas seguidores, ganas usuarios, ganas también votantes. Y yo creo que el trato político y mediático, ¿no? que se le dé a esto pueden ser desencadenantes, sobre todo, por ejemplo, cuando vienen contextos, en el caso particularísimo de nuestro país, alrededor de las campañas políticas, ¿no? En el que justamente es cuando más redituable se vuelve hacer un uso estratégico de polarización en estos espacios. Y en México nosotros no tenemos cifras claras al respecto. Sin embargo, hay países europeos, por ejemplo, que sí relacionan los crímenes de odio con que quienes los perpetran en un momento dado, que no son necesariamente quienes los crean y los difunden, pero quienes los perpetran son consumidores de discursos de odio, por lo que se ve en sus teléfonos celulares, en internet, en las páginas que siguen, en lo que hay alrededor de su vida en internet, por decirlo en una generalidad. Muchas gracias, Marimar. Muy interesante lo que dice. Sí, o sea que la causalidad a lo mejor no es directa, ¿no? Entre un actor y otro, pero ahí está presente, sí. Pues tenemos como 2 últimas preguntas ya para concluir. Qué padre que se animen a preguntar. Entonces, primero Stephanie, levantaste la mano y luego María Inés hizo un comentario, pero a lo mejor se anima a preguntarlo. Gracias, no sé si me escuchan porque tengo algunos problemas de conexión, pero espero Se escucha muy bien. no se interrumpa. Muchas gracias, gracias por la presentación y buenas tardes a todos y todas. Solo quería preguntar una cuestión más metodológica, para ver si podrían un poco platicarnos más a profundidad qué otro tratamiento se le da a estas construcciones discursivas, aparte de estos deciles que nos exponen muy bien, y pensando específicamente en la codificación y la construcción de la matriz analítica, justo por la dificultad de homologar tanto la intencionalidad de quienes publican en textos tan breves como los twitters, y como un tweet. Y por otro lado, también la dificultad de pensar como en un único perfil o en un perfil más o menos semejante de personas que escriben a ciertas figuras políticas, ¿no? Gracias, Stephanie. No sé si Gracias. quieran. No me quedó muy claro como por dónde está yendo la pregunta. O sea, como estoy pensando un poco en si es comparable, como si hay perfiles comparables a partir de su comportamiento como de los desfiles, dentro de los desfiles, o... No, más bien qué otro tratamiento recibe los discursos, o sea, ya sea de manera como integral, completa, como respuestas a un determinado tweet, o por sí mismos como unidades discursivas, cada tweet, qué tratamiento recibe. O sea, además de la construcción de su matriz analítica, en donde mientras más se acerque al cero y más se acerque o sea, estos deciles de los que nos hablan, aparte de eso, sí hubo un tratamiento para cada una de estas tweets o unidades discursivas y cómo se refleja en su investigación, digamos, como para construir otras matrices analíticas. O sea, creo que podría dar un... Sí, adelante, Vale. No, entiendo, Gaby, que, o sea, es a partir de la selección que ustedes hicieron de tantos tweets que se recortó la muestra, que sí ustedes identificaron a mano, más bien hicieron un análisis de cada uno a mano, ¿no? Uno por uno. Pues realizamos una revisión manual para intentar dar como con falsos positivos, como dentro de nuestra cifra que salía de los primeros 5 deciles, las que estaban en los 5 deciles como menos violentos, menos agresivos, pues era una cantidad muy pequeña del total de la muestra, aproximadamente el 5.2% del total de 8,000 cacho tweets. Y los revisamos a mano para ver si había como tweets que se hubieran escapado al algoritmo que utilizamos para análisis de sentimientos. Y entonces recuperamos aproximadamente como 0.17 de ese 5.2%,
aproximadamente punto 17 el algoritmo no había como logrado identificarlos como mensajes positivos. Negativos. Me acuerdo mucho de uno que decía como, eres una chayotera, excelente, aplausos para la gran, y como @Denise Dresser. Y por el hecho de que dijera como aplausos y que el algoritmo no identificaba la palabra chayotera, ya lo había ubicado como dentro del porcentaje de tweets positivos, cuando en realidad era lo contrario. El hecho de que el porcentaje de tweets positivos fuera tan pequeño nos dio margen para realizar la revisión manual, pero, por ejemplo, creo que con el último texto que estamos haciendo, en donde revisamos 5.5 millones de tweets con Python, creo que revisar, aunque sea el 5% de eso, sería como una labor titánica que no vamos a poder replicar. Entonces, pero sí, en este caso, sí se realizó una revisión manual. Interesante. Antes de darle por último la palabra a María Inés, que la verdad que su pregunta pues va muy en tono con lo que es el trabajo de docencia y, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Quizás también la pregunta de Stephanie, no sé, pienso que si en la medida en que empezaran ustedes a comparar más, ¿no? Incorporaran más casos en el espectro, a lo mejor su matriz cambiaría, ¿no? A lo mejor no sé cómo cambiaría, pero quizás, por ejemplo, pienso si compararan ahora, si tomaran dos figuras públicas que fueran hombres, que no fueran mujeres, ¿no? Y entonces, ¿en qué medida encuentran algo semejante o totalmente diferente? O no sé, y entonces creo que a eso se refiere, ¿no? Porque acá hay como fragmentos de tweets en relación a dos personas, pero a lo mejor de una manera más integral encuentras, ¿no? Otra cosa y construyes una matriz también distinta. Bueno, creo que por ahí. Por último, una pregunta muy, muy importante, muy bonita. María Inés, hazla en lugar de que yo la lea. No, bueno, muchas gracias. Les decía ahí en el chat, muchas gracias por la presentación, un tema muy, muy interesante, muy importante en los momentos que estamos viviendo. Pues preguntaba por la educación, ¿no? Han hablado de la regulación, han hablado, bueno, de todos los desafíos que tenemos, ¿no? Y un poco cómo ven el papel y desde dónde la educación y con el desafío que eso implica, ¿no? Sobre todo desde dónde, para que se entienda lo que implica este uso de las redes sociales y como la educación como un medio para la prevención de la violencia, ¿no? La contención, pero sobre todo la prevención de la violencia, básicamente. Gracias. Creo que ahora Rodrigo levantó la mano. Ay, perdón, Marimar primero y después. No, empieza tú. Ok, es muy rápido. Me gusta muchísimo la pregunta porque yo, y aquí tiene que ver más bien con una convicción personal, creo que por ahí va la respuesta en el sentido más amplio. No tengo la respuesta, pero creo que es una entrada muy potente. Me recuerda la forma incluso de plantearlo, una frasecita de Bauman, y decía, bueno, es que nadie sabe cómo medía sus cosas Bauman, pero tiene sentido. Decía, es que una persona en la actualidad, hablando de redes sociales y de Internet, tiene más acceso a la información y más información en un día cotidiano que una persona del siglo XIX en toda su vida. Entonces, creo que el reto tiene que ver justamente no con acceder a información, ya no ese es el problema, sino en cómo lidiar y cómo procesar y qué hacer con esa información, así a grandes rasgos. Y esto incluye el tema de las redes sociales, lo cual supone reorientarlo hacia ya no necesariamente las redes sociales como ese potencial instrumento democrático, democratizador. Las benditas redes sociales son benditas por otras razones, sino con un tema de redes sociales asociadas a violencias podría ser, pero también con la educación para la información, para recibir información. Y esto tiene que incluir estos temas, sin lugar a duda. Insisto, no tengo la respuesta, pero más bien es una declaración de empatía absoluta. Gracias, Rodrigo. Y pues, Marimar, tú cierras. A ver, yo creo que es fundamental, estoy totalmente de acuerdo con Rodrigo, yo creo que es el camino, punto. No somos una sociedad a nivel mundial, pero mucho menos somos un país que esté educando sobre el uso de redes sociales. Ni siquiera hablamos de una alfabetización digital.
¿no? Lo digo además como maestra de literatura. Entonces, los niños y jóvenes de nuestro país pasan una cantidad enorme de tiempo en redes sociales y viendo contenidos en internet. Es decir, leen mucho más digital y sin embargo en las escuelas leemos en papel, ¿no? E insistimos en la lectura en papel, claro, porque por otro lado le hacemos el caldo gordo a las industrias editoriales, sin lugar a dudas. Sin embargo, revisaba yo, ahora además recientemente con todo este trabajo, las estadísticas del INEGI sobre ciberacoso en nuestro país, ¿no? Sobre ciberacoso en el año 2020 y me pareció aterrador que el 16% de los mexicanos fueron víctimas de ciberacoso durante 2020, pero de ahí 9 millones son, es decir, son mujeres, 7.1 millones son hombres. Sin embargo, la mayoría de las víctimas en el rango de las mujeres están entre los 12 y los 19 años, en contraposición con los hombres que están entre los 20 y los 29 años. Entonces, me parece que es un tema de educación pública, punto. ¿No? Es decir, atacar la violencia, atacar además, ¿no? El acoso en las redes sociales tiene que ser una política pública que esté contemplada en la educación. Pero tenemos miedo todavía de que lean en una pantalla. Entonces, estamos en las cavernas. Muy interesante. La educación digital, sí, sin duda. O sea, y además cómo procesar todos estos mensajes, o sea, cómo analizarlos, ¿no? Muy interesante. Pues la verdad que no me queda, digo, ya nos podríamos seguir y bueno, continuaremos en otra ocasión. Son las 6:05. Estuvo increíblemente interesante. Hacen un trabajo de veras muy importante porque a nivel de investigación, pero como dijeron desde el inicio, no tiene un objetivo también de incidencia. Y yo creo que sí lo logran, la verdad, y la verdad que, bueno, es muy bonito saber que podemos colaborar y ojalá encontremos más posibilidades de sinergia. Y bueno, muy interesante también la propuesta metodológica, en fin, pues no me queda más que agradecerles. Miren, ya que está Ricardo acá, no sé, Ricardo, también si quieres decir algo, ¿no? Porque pues como profesor del departamento, creo que, ¿no? También metodológicamente te parecía interesante. Sí, no, pues nada más agradecerles mucho y también darles una felicitación. ¿Sí? Pues gracias. Y bueno, pues espero que voy a parar la grabación. Déjenme